Hola, ¿qué tal? El día de hoy vengo a presentar mi laboratorio 1 del curso de Digital 2. Para este laboratorio fue necesario implementar un contador de 8 bits que contaría ascendentemente al presionar un botón de cualquier puerto, en este caso del B, y decrementaría al presionar el segundo botón del mismo puerto. También era necesario implementar una conversión de analógico a digital utilizando una entrada en un puerto, en este caso el B, y convertirlo a una digitalización en otro puerto, en este caso el D. Como pueden observar, al momento de cambiar el potenciómetro, se cambia en valor hexadecimal lo que está en los displays de 7 segmentos. Así también era necesario implementar una alarma que se encendería cuando el valor de la digitalización fuera mayor que el valor de referencia de 8 bits, o sea, del contador. Pero estaría apagada cuando la digitalización obviamente sea menor que el valor que tenemos aquí en los contadores. Entonces, si en mi contador yo tengo el valor 1, por ejemplo, y mi digitalización está en 0, la bandera va a permanecer apagada, o sea, la alarma. Pero si yo aumento la digitalización y ahora es mayor que el contador de referencia, entonces la alarma se va a encender. Pasemos a hablar entonces ahora de el código que utilicé para programar el PIC 16F887 que vieron en la primera parte del video. En la parte del código primero mandamos a llamar las librerías que vamos a utilizar para este proyecto, los headers de las librerías. Posteriormente tenemos aquí los prototipos de funciones que vamos a hablar más adelante y las variables que vamos a utilizar. En este caso el display es un array de 15 valores para que los transistores puedan desplegar al encenderse periódicamente y puedan desplegar cada uno de estos valores según la digitalización. En nuestro vector de interrupción vamos a tener nuestras tres interrupciones principales que hablaré más despacio más adelante. Luego el ciclo principal lo único que va a hacer es mandar a hacer la conversión del ADC porque el ADC no puede iniciarse en la interrupción, tiene que iniciarse en el loop principal. Entonces empezamos con la configuración del PIC. Este es el setup. Primero hay que limpiar los puertos, configurarlos como salidas, todos excepto el B. El B lo vamos a configurar como entrada, por eso es el FF. Y después en los registros ANS declaramos el ANS 11, lo declaramos como 1 para que sea analógico y hacemos que de esta forma que los botones van a ser digitales y el potenciómetro va a ser analógico. Luego el add con 0 y el add con 1 solo es para definir el voltaje de referencia que va a tener la digitalización y qué tipo de justificación vamos a querer. Aquí tenemos todas las interrupciones, los if son banderas y los ye son enable, o sea, habilitan la interrupción y por eso los enable van a 1 y generalmente las banderas van a 0. Con respecto al option register, este es el que controla el timer 0 y por eso lo declaramos con estos valores para que tenga un prescaler de 0 y con un oscilador, utilizando estos pins, a 8 MHz, entonces vamos a tener que el timer 0 va a generar una interrupción cada 8 milisegundos. Pero para que genere esa interrupción de 8 milisegundos necesitamos cargar este valor al timer 0. Entonces hablamos un poco ahora de lo que son las interrupciones que utilicé para este proyecto. Entonces, para llamar la interrupción del ADC, lo que tenemos que hacer es crear el archivo header, que es en este caso. Sus variables las ponemos como externas en el header para que el archivo C entienda que estas variables van a ser utilizadas en el archivo main, que no van a ser exclusivas de este archivo. Por eso es necesario en el header ponerles extern. Luego prototipamos la función principal que mandamos a llamar en el main. Y luego en el archivo C, que lo tenemos aquí, llamamos sus variables y lo que hacemos es simplemente, si la bandera está encendida, movemos el valor más alto de la digitalización, el address H, lo movemos a una variable aleatoria, movemos esa variable 6 espacios y la guardamos en este valor. Luego en la parte más baja de la digitalización, le borramos los dos bits iniciales y lo corremos a la derecha. De esta forma tenemos 2 bits arriba y tenemos 6 bits abajo.
Entonces sumamos ambos y ya tenemos nuestro resultado de la digitalización. Finalmente la partimos en dos para que luego el timer 0 se encargue de asignar estos valores a cada display. Entonces pasemos a hablar lo que es la interrupción del timer 0. Para la interrupción del timer 0 nuevamente llamamos nuestro archivo header. En nuestro archivo header nuevamente sus variables y el prototipo de función principal. Luego en el archivo C básicamente solo tenemos que declarar nuestras variables. Aquí está la variable display, el array para que escoja cuál. Y después tenemos aquí la función principal. En la función principal, cuando el timer 0 nos genere un desborde, lo que va a hacer simplemente es modificar una variable contador. Si el contador está en 0 lo pasa a 1 y si está en 1 lo pasa a 0 y viceversa, que esté switchando básicamente. Esta variable contador es la que vamos a utilizar para los transistores, para que los transistores sepan cuándo switchar y cuándo no. Si un transistor está en 1, apaga el display y enciende el otro. Si el otro transistor está encendido, entonces apaga el anterior y enciende el otro. Así lo que hacemos es simplemente escogemos en el display y lo mandamos al puerto D. Finalmente para la alarma lo utilizamos también en el timer 0 para que el timer 0 esté todo el rato verificando si es necesario encender o no la bandera. Para la bandera lo que hacemos es simplemente comparamos el puerto C, nuestro contador de 8 bits. Si es menor que la suma total de ambos display, entonces básicamente solo se enciende la alarma, que en este caso lo tengo en RA0. De lo contrario, apaga la alarma. Para la interrupción del puerto B simplemente tenemos esto. Las variables del puerto B y el prototipo de función del puerto B, que en este caso no va a tener ningún parámetro porque es bastante sencillo y no requiere de ninguna variable que generamos en el timer 0 o en la interrupción. Para el puerto B simplemente si el puerto B está encendido, entonces vamos y comprobamos el estado de los botones. O sea, si se enciende la bandera, se comprueba el estado de los botones. Si el botón está en 1, el número 1, se crea un antirrebote, que es esto, y luego ya se crea el contador ascendente, se incrementa el puerto C. De lo contrario, si el otro botón está encendido, entonces se crea otro antirrebote y se crea el contador descendente al decrementar el puerto C. Finalmente apagamos la bandera y eso sería básicamente todo lo que hay que hacer para que el proyecto funcione. Espero que les haya gustado y muchas gracias.